El edema es un signo que aparece en muchas enfermedades, se traduce como una inflamación de tejidos blandos secundaria a una acumulación de líquido en el espacio intersticial. Este líquido es predominantemente agua, pero en presencia de infección u obstrucción linfática puede acumularse líquido rico en proteínas y células. El edema puede ser generalizado o localizado. Esto si está limitado solo a un miembro o a parte del miembro. A veces aparece súbitamente. El paciente informa que tiene una hinchazón en el miembro de repente. Con mayor frecuencia se desarrolla de forma insidiosa, o sea que comienza lentamente. Va a haber un aumento inicial del edema ocular, va a haber un aumento inicial del peso, va a haber un edema ocular al despertar y sensación de zapatos apretados al finalizar el día. Provoca pocos síntomas por sí mismo. Los demás síntomas suelen aparecer secundarios a la enfermedad subyacente. En ocasiones puede producir sensación de plenitud o tensión. Como habíamos dicho, puede ser generalizado o localizado. El localizado va a ser causado por dilatación venosa, obstrucción linfática o daño inflamatorio de la pared capilar. El generalizado va a ser producido por disminución de la albúmina plasmática. Puede estar dado por disminución de la albúmina plasmática o con albúmina plasmática normal. El de la disminución de la albúmina plasmática se debe por una disminución en la presión oncótica. Puede ver aquí, con una disminución de la presión oncótica a través de las paredes capilares. Ejemplo de este tipo de edema puede ser el cirrótico, el renal o el carencial. También va a ser por pérdidas, como también está el renal, el digestivo y el cutáneo. En el edema generalizado con albúmina plasmática normal se debe a un aumento de las presiones hidrostáticas con un aumento del volumen intravascular y con presión oncótica normal. Ejemplo de esto es el edema cardíaco y el edema idiopático. Los edemas localizados son los más comunes, los más habituales y más fáciles de ver. El edema periférico se trata de un edema que se localiza en las extremidades y puede estar dado por problemas circulatorios. El edema cerebral es muy peligroso porque puede provocar ahogamiento o compresión del tejido neuronal. El pulmonar también es peligroso y es relativamente frecuente. Provoca síntomas como debilidad y sensación de ahogo. El macular es producido alrededor del ojo y puede provocar presión al globo ocular. El angioedema es producido en las mucosas y en la piel y más bien está dado por reacciones alérgicas. Los edemas generalizados es más extraño de ver. La acumulación de líquidos se puede encontrar generalizada y y tiene diferentes subtipos los que van a indicar la causa del hinchazón. El edema cardíaco se produce en el corazón y si no es tratado puede provocar la muerte. Es habitual que suba la presión venosa y se presente en fallas cardíacas. El carencial es producido por la ausencia de nutrientes, o sea, por desnutrición, mal metabolismo o emisión y expulsión excesiva de componentes del organismo. Por ejemplo, puede ser por anemia o por un exceso de excreción de minerales por la orina. El renal causa dificultades en el filtrado de sangre y expulsión de la orina. Este edema puede producir el llamado síndrome nefrítico agudo. El cirrótico es el que se da derivado de problemas del hígado y las acumulaciones se dan en el peritoneo. Y el idiopático puede ser el que se da vinculado a presencia de procesos hormonales. Entonces, tenemos que por aumento de la presión hidrostática, o sea, cuando la presión capilar aumenta por encima de los 17 milímetros de mercurio, va a causar un aumento de la presión de la filtración neta que cuando esta no se puede manejar no puede ser manejada por el flujo linfático,
produce edema. Este tipo de mecanismo se ve fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca, en la obstrucción venosa, falla del sistema venoso por bombeo y en las parálisis musculares. Está por disminución de la presión oncótica, donde cuando esta presión disminuye en el líquido intersticial va a favorecer el movimiento del líquido del espacio vascular al espacio extravascular. Va a favorecer el paso del líquido del espacio vascular al extravascular. Esta presión oncótica contribuye en las proteínas plasmáticas. O sea, si hay una disminución de las proteínas plasmáticas, fundamentalmente siempre la albúmina, va a hacer que los valores de la presión coloidosmótica del plasma disminuya y así va a provocar salida del líquido del espacio intersticial. Es causada fundamentalmente por las pérdidas urinarias, las pérdidas cutáneas y la disminución de la síntesis de proteínas. También existe un tipo de edema por aumento de la permeabilidad capilar, que este edema puede ocurrir consecuencia de una lesión en el endotelio capilar, el que va a hacer que aumente su permeabilidad y va a permitir transferencia de proteínas al compartimento intersticial. Las lesiones en la pared capilar pueden ser ocasionadas por fármacos, virus o bacterias. También puede ser ocasionada por traumatismos térmicos o mecánicos. Este incremento de la permeabilidad también va a ser consecuencia de reacciones de hipersensibilidad y lesiones inmunitarias. Otro tipo de edema va a ser por obstrucción del flujo linfático. Este se conoce como linfedema. Se traduce como un bloqueo en los vasos linfáticos que drenan el líquido desde los tejidos hacia todo el cuerpo y va a permitir que las células del sistema inmunitario viajen hacia donde se necesiten. La obstrucción linfática, como había dicho, causa el linfedema, que no es más que una inflamación por el bloqueo de los vasos linfáticos. Este bloqueo del drenaje linfático se debe a traumatismos, inflamación de vías linfáticas o invasión de las mismas por parásitos.